En aquel entonces, el faraón estaba arruinado y en bancarrota, abrumado por las deudas. Se escondió dentro de su casa por miedo a pagar a sus acreedores. Por lo tanto, los acreedores comenzaron a llegar a la casa del faraón uno por uno. El faraón era muy astuto y engañoso, no solo un embaucador, sino también un estafador. Por eso, aunque estuviera dentro, dejaba la puerta de la casa abierta para que los acreedores pensaran que no había nadie en casa. Día tras día, los acreedores venían, pero se iban sin ver al faraón. El faraón se preguntaba, ¿cuánto tiempo más podré esconderme así? Debo establecerme. En ese momento, Egipto era el mejor país del mundo desde el punto de vista económico. Entonces, por temor a los acreedores, el faraón partió secretamente de Balkh hacia Egipto en la profunda oscuridad de la noche. Después de viajar mucho durante toda la noche, finalmente llegó a Egipto. Después de caminar un poco, se encontró con su amigo Hamán. Al verlo, Hamán le preguntó inmediatamente, «Querido amigo, ¿por qué estás aquí? ¿Cuál es tu situación?» Entonces el faraón dijo, «Amigo Hamán, estoy en una gran angustia. He huido y me he escondido por miedo a mis acreedores. Estoy completamente indigente, rodeado de deudas por todas partes. Ahora necesito un trabajo». Hamán le dijo, «Faraón, yo estoy en la misma situación. Yo también necesito un trabajo». Después de esto, el faraón y Hamán salieron en busca de empleo. Después de recorrer cierta distancia, estaban desesperados por el hambre y la sed. A lo lejos, vieron a un hombre trabajando en un campo de sandías, cortándolas. El faraón y Hamán se acercaron lentamente al campo y dijeron, «Tío, tenemos mucha hambre. ¿Podría darnos un poco de sandía para comer?» Tan pronto como el hombre escuchó esto, les dio sandía. Comieron hasta saciarse y se sintieron satisfechos. Luego, el dueño del campo de sandías les preguntó, «Nunca los había visto antes. ¿Quiénes son y de dónde vienen?» El faraón respondió, «Somos extranjeros, venimos de Balkh en busca de trabajo». El dueño del campo pensó que también necesitaba trabajadores, así que les preguntó, «¿Quieren trabajar para mí?» Hamán dijo, «Por supuesto que trabajaremos». Entonces el dueño del campo de sandías dijo, «Si van a trabajar para mí, deben trabajar honestamente, no deben robar». El faraón era un farsante, así que dijo con astucia, «Nunca he mentido en mi vida, y mucho menos he robado». Adoptando varios métodos astutos, el faraón y su amigo Hamán se ganaron la confianza del dueño del campo de sandías y fueron contratados. A partir del día siguiente, el faraón y Hamán iban al mercado con las sandías. Vendían las sandías en el mercado a un precio más alto y le mostraban al dueño una mayor ganancia. De esta manera, se ganaron aún más el corazón del dueño. Pasó bastante tiempo. Un día, el faraón le dijo al dueño del campo, «Tío, véndame las sandías por pieza, así usted ganará aún más». El dueño del campo aceptó su propuesta. A partir del día siguiente, el faraón llevó de nuevo las sandías al mercado para venderlas. El faraón compraba las sandías por pieza y a veces robaba algunas. Y al llegar al mercado, cortaba las sandías en trozos pequeños y las vendía a precios elevados. De esta manera, el faraón ganó mucho dinero con trampas. Una noche, el faraón le dijo a su amigo, «Hamán, si seguimos vendiendo solo sandías de esta manera, no lograremos nada en la vida. Tenemos que hacer otra cosa». En ese momento, ocurrió un evento notable. El rey de Egipto emitió un aviso público en todo el país a través de su ejército. Los soldados fueron a varios lugares y anunciaron, «Por la presente se informa que se requiere un guardián para el cementerio de Egipto. Si alguna persona está interesada en este trabajo, debe comunicarse inmediatamente con la corte del rey de Egipto». Después de decir esto, los soldados se fueron. Después de escuchar todo esto, directa o indirectamente, el faraón le dijo a su amigo, «Hamán, vamos a la corte real». Hamán dijo, «No creo que eso sea posible». Entonces el faraón dijo, «No podemos dejar pasar esta oportunidad, intentémoslo una vez». Luego, el faraón y Hamán se presentaron inmediatamente en la corte real de Egipto sin demora. El rey de Egipto les preguntó, «¿Quiénes son y qué desean?» Entonces el faraón suplicó con las manos juntas, «Soy un viajero, he venido de otro país», y pensó para sí, «Tiene buena salud y buena apariencia, creo que podrá hacerlo». Con este pensamiento, nombró al faraón para el trabajo de guardián del cementerio.
A partir del día siguiente, el faraón comenzó a trabajar como guardián del cementerio de Egipto. Día y noche, el faraón permanecía de pie frente al cementerio, y su amigo Hamán vivía con él en una pequeña habitación cercana. Una noche, algunas personas vinieron a enterrar un cadáver, pero el faraón se lo impidió, no les permitió entrar al cementerio. Entonces preguntaron, ¿qué pasa? ¿Por qué nos impiden enterrar el cuerpo? En realidad, el faraón era un farsante y estafador, así que dijo astutamente, ¿no han oído que el rey de Egipto ha hecho una nueva ley? Para enterrar un cadáver se debe dar una moneda de oro. De esta manera, el faraón ganó mucho dinero con fraudes. En ese momento, ocurrió un incidente extraño. El castigo de Dios comenzó en Egipto. Muchas personas comenzaron a morir a causa del cólera y la viruela. Posteriormente, algunas personas vinieron al cementerio para enterrar los cadáveres. Entonces el faraón, siendo aún más astuto, dijo, «El rey de Egipto ha hecho una nueva ley. Si una persona muere de cólera o viruela, solo puede ser enterrada en este cementerio dando 2 monedas de oro». El faraón ganó mucho dinero estafando a todos y quitándoles las monedas de oro. Así pasó ese año. Después, el faraón le dijo a su amigo Hamán, «Hamán, mira, he ganado 2 sacos de dinero, pero llevaremos esto al rey de Egipto». Hamán se sobresaltó al escuchar esto. Dijo, «Faraón, te has vuelto loco. El dinero por el que tanto te esforzaste y por el que engañaste a todos, ¿y al final se lo vas a dar al rey?» El faraón dijo, «Faraón, ten paciencia, mi astucia se revelará gradualmente». Luego, sin demora, el faraón y Hamán se presentaron al día siguiente en la corte del rey de Egipto con 2 sacos de monedas de oro. El rey de Egipto les preguntó, «¿Qué pasa? ¿Por qué han venido a la corte real con sacos?» Entonces el faraón dijo, «Su majestad, he traído 2 sacos de monedas de oro». Al escuchar esto, el ministro del rey los regañó, diciendo, «Me asombra su audacia al pararte frente al rey de Egipto presumiendo dinero». Entonces el rey de Egipto preguntó, «¿De dónde sacaste tantas monedas de oro y por qué las trajiste?» El faraón respondió, «Su majestad, yo cobraba 1 moneda de oro a quienes venían a enterrar a los muertos. Además, aquí está el dinero de mi salario. Mi objetivo principal es que le estoy dando estas monedas de oro en nombre de las personas pobres de Egipto que no pudieron pagar sus impuestos durante los últimos 2 años. Por favor, perdónenle sus impuestos». Todas las personas presentes se asombraron al escuchar estas palabras. El rey de Egipto se sintió atraído por sus acciones y le prestó especial atención. A partir del día siguiente, se difundió por todo Egipto que un guardián del cementerio había pagado los impuestos de las personas pobres de Egipto durante 2 años. Todo el pueblo de Egipto comenzó a decir que una persona tan buena no se veía 2 veces en todo Egipto. Si esa persona fuera el rey de nuestro país, en lugar de un guardián de cementerio, ¡qué felices seríamos! De esta manera, primero se ganó el corazón del rey de Egipto y luego el del pueblo de Egipto. Posteriormente, pasó bastante tiempo. Un día, el rey de Egipto falleció debido a la vejez. Entonces, todos se preocuparon. ¿Quién será el segundo Ramses del rey de Egipto? Unos días después, se organizó una reunión de emergencia en la corte real. Uno de los sabios presentes dijo, «No podemos dejar el trono del rey de Egipto vacío de esta manera. ¿Quién será el rey de Egipto? Por favor, discutan y díganme». Entonces alguien presente dijo, «Señor, creemos que el joven que es el guardián del cementerio, es decir, el faraón, tiene tanto salud como prominencia. Además, es muy bueno y también piensa en el pueblo. Creemos que debería ser rey». Entonces ese distinguido sabio dijo, «Está bien, que así sea». Con el consentimiento de todos, el faraón se convirtió en el rey de Egipto. El hombre, que un día vendía sandías y era guardián del cementerio, hoy es el rey de todo Egipto, por un cambio de suerte. En realidad, nadie sabía cuán despreciable era el faraón. Después de que el faraón se convirtió en rey de Egipto, una vez más utilizó diversas artimañas y engaños para convertir a su amigo en su ministro. Un día, el faraón estaba sentado en la corte real. De pronto, anunció, «En todo Egipto, ninguna persona tendrá que pagar impuestos durante el último año. Todos estos impuestos serán perdonados por el faraón». Al recibir esta noticia, la gente pobre común de todo Egipto se puso muy feliz. Luego, cuando no había nadie más que el faraón y Hamán, Hamán dijo, «Amigo faraón, si perdonas todos los impuestos de esta manera, ¿cómo se mantendrá la realeza?» El faraón dijo, «Hamán, ten paciencia. Después de esto, idearé un plan tal que seremos los reyes de todo Egipto para siempre. No hay fuerza que pueda derrotarnos. Para eso se necesita inteligencia». Después de decir esto, ambos se fueron.
A partir del día siguiente, el nombre del faraón comenzó a ser discutido en todo Egipto. En este momento, Hamán llamó al faraón y le dijo: «Amigo faraón, si quieres ser rey para siempre, algunas acciones son absolutamente necesarias». Entonces, el faraón preguntó: «¿Cuáles son esas acciones?». Luego, Hamán se lo contó todo uno por uno. Posteriormente, el faraón organizó una reunión de emergencia en la corte real. Entonces, el faraón dijo: «A partir de hoy, no habrá sistema educativo en todo Egipto. Todas las escuelas serán cerradas». El faraón emitió un decreto real. Ninguna persona en Egipto podrá recibir ni impartir educación. Si alguna persona desobedece esta orden, será ejecutada. Todos en todo Egipto que adoren pequeñas estatuas de piedra deben romperlas y adorar la estatua del faraón. De esta manera, por temor a las palabras del faraón, los estudios se detuvieron en poco tiempo, y toda la gente de Egipto olvidó a Dios y se volvió ignorante y necia. La gente se convirtió completamente en animales de 4 patas. Después de esto, el faraón se volvió inmensamente arrogante. Comenzó a considerarse tan grande que, lleno de arrogancia, se proclamó Dios. Día tras día, aumentó la cantidad de impuestos sobre el pueblo, aumentó la injusticia y la opresión. El faraón gobernó todo Egipto en solitario, aumentó la cantidad de usura, soborno, fornicación y adulterio. En una palabra, el faraón comenzó a insultar y humillar a los hijos de Israel, Bani Israel. Solo Asia estaba exenta del insulto y la humillación del faraón, porque Asia era la mujer más hermosa, virtuosa y piadosa de esa época. Por lo tanto, después de muchos años, el faraón tomó a Asia como su esposa. Una vez, Asia estaba sentada en su habitación pensando: «La forma en que mi esposo el faraón está oprimiendo injustamente a la gente del país y proclamándose Dios, no solo caerá bajo el castigo de Dios, sino que también destruirá a toda la gente del país». Justo en ese momento, el faraón entró en la habitación y dijo: «Asia, ¿por qué te ves tan preocupada?». Entonces Asia dijo: «Querido esposo, usted seguramente sabe que esta tierra, la luna, el sol, el cielo y la tierra, todo fue creado por el gran Alá Ta'ala, Dios. Por lo tanto, no importa cuánto poder gane el ser humano, no puede crear ni un pequeño insecto. Los humanos son mortales, un día todos tendrán que dejar este mundo. Por lo tanto, deje de proclamarse Dios y regrese al camino de Dios». Al escuchar esto, el faraón se enfureció y regañó a Asia diciendo: «Asia, si alguien más hubiera dicho esto, lo habría matado. Así como todos me han aceptado como Dios, tú también debes aceptarme como Dios, o tu situación será como la de ellos». Después de decir esto, el faraón se fue. Asia se puso muy preocupada, ya que no había nada que pudiera hacer. Las lágrimas simplemente corrían por sus ojos. Pasaron muchos días de esta manera. Entonces, una noche, el faraón estaba acostado en su habitación. En la profundidad de la noche, soñó con una enorme bola de fuego que venía de la dirección de los hijos de Israel e incineraba todo Egipto hasta convertirlo en cenizas. Sin embargo, a los hijos de Israel no les había pasado nada. El faraón se despertó rápidamente de este sueño. Sin demora, el faraón llamó a los grandes astrólogos de diferentes partes del país a la corte real al día siguiente y les contó su sueño. Interpretando el sueño del faraón, uno de los astrólogos dijo: «Su Majestad, por favor no se ofenda, preveemos su muerte en el futuro. No podrá ser rey de Egipto por mucho más tiempo, su poder será destrozado». Al escuchar esto, el faraón se puso extremadamente enojado y regañó al astrólogo, diciendo: «¿Qué quieres decir? ¿Que perderé el poder? ¿Existe tal fuerza?». Entonces el astrólogo dijo: «Un niño llamado Musa, de entre los hijos de Israel, acabará con su poder». Después de decir esto, se fueron. Poco después, el faraón le dijo a Hamán: «En todo Egipto, en la casa donde haya un bebé varón, lleva al ejército y mátalos». Según los comentaristas, cuando aproximadamente 80.000 niños varones, un niño llamado Musa, de entre los hijos de Israel, acabará con su poder. Después de decir esto, se fueron. Poco después, el faraón le dijo a Hamán: «En todo Egipto, en la casa donde haya un bebé varón, lleva al ejército y mátalos». Según los comentaristas, cuando aproximadamente 80.000 niños varones fueron asesinados de esta manera, el faraón volvió a llamar a los astrólogos más importantes de Egipto para que hicieran cálculos. Posteriormente, los astrólogos dijeron: «Su Majestad, al hacer los cálculos vemos que de todos los niños varones que ha matado, ese niño llamado Musa no está». Entonces el faraón dijo: «Calculen bien».
Esta vez los astrólogos dijeron: Su Majestad, al hacer los cálculos, vemos que no importa cuánto intente matarlo, no lo podrá matar. Ese niño llamado Musa destrozará su poder, y ese niño es ahora un bebé. Al escuchar esto, el faraón se enojó aún más e inmediatamente ordenó: vayan y registren cada casa, maten a Musa, en la casa que sea que se encuentre. Esta noticia se extendió por todo Egipto. Entonces, la madre del profeta Musa, la paz sea con él, se preocupó mucho. ¿Cómo salvaría a su bebé Musa? Justo en ese momento, su hija Mariam estaba pastoreando cabras a la orilla del río. Observó atentamente que muchos soldados del faraón, incluido Hamán, se dirigían a su casa. Después de ver esto, Mariam corrió rápidamente a su casa y dijo: «Madre, el ejército del faraón viene hacia nuestra casa. Salva a mi hermano Musa». Al escuchar esto, la madre del profeta Musa se quedó completamente atónita. No podía entender qué hacer. Mientras tanto, el ejército del faraón había rodeado su casa. En ese momento, Alá Rabbul Alamín habló a través de una voz invisible diciendo: «Oh madre de Musa, no demores, ve y pon a tu hijo Musa en el horno encendido». La madre del profeta Musa con toda prisa puso al bebé Musa en el horno encendido, y de pronto el ejército del faraón irrumpió en la casa. Dijeron: «Hemos recibido noticias de que tienes un niño varón llamado Musa en tu casa, dánoslo rápido». Entonces la madre dijo: «Miren, yo tengo una hija, si Musa está en mi casa, encuéntrenlo». Luego, el ejército del faraón registró la casa por todas partes, pero no lo encontró en ningún sitio. Finalmente, todos se fueron. Después, la madre del profeta Musa se acercó al horno encendido llorando y vio que el profeta Musa estaba vivo y jugando dentro del fuego encendido. Por el poder de Dios, ni un solo pelo del profeta Musa se quemó con el fuego. Entonces, la madre del profeta Musa dio gracias a Dios y dijo: «Oh Dios, solo tú eres el dueño de todo poder, toda alabanza es para ti. Oh Dios, has salvado a mi hijo Musa». Posteriormente, esa noche, la madre del profeta Musa soñó que Alá Rabbul Alamín estaba diciendo: «Construye un arca de madera y pon al profeta Musa a flotar en el río Nilo dentro de ese arca». Mientras tanto, Alá Rabbul Alamín llamó al profeta Jibril, la paz sea con él, y le dijo: «Oh Jibril, ve y ayuda a la madre de Musa, la paz sea con ella». Al recibir esta instrucción, el profeta Jibril, la paz sea con él, comenzó a acercarse a la casa de la madre de Musa. Por la mañana, la madre del profeta Musa estaba muy preocupada frente a su casa. Justo entonces, vio que un dervish, asceta, llegó a su casa. Entonces, la madre del profeta Musa dijo: «¿Quién eres usted? No lo reconozco». Entonces, él, ocultando su identidad, dijo: «Soy un carpintero. ¿Necesita que le haga algo de madera?». Inmediatamente, la madre del profeta Musa dijo: «Por supuesto, necesito que me haga un arca de madera». Y de esta manera, Alá Ta'ala ayudó a la madre de Musa, la paz sea con ella, ese día. Posteriormente, puso a flotar a Musa en el río Nilo. ¡Qué milagro de Dios! La corriente del río Nilo iba en una dirección, pero el arca de madera del profeta Musa iba en sentido contrario. Flotando de esta manera, el arca de madera del profeta Musa llegó cerca de la corte real del faraón. Allí estaban presentes el faraón, su esposa la señora Asia y las sirvientas. Tan pronto la señora Asia vio el arca, se acercó. La señora Asia abrió el arca y vio a un hermoso bebé inocente. Una luz de Nur, luz divina, parecía brillar en su frente. Nunca había visto un bebé tan hermoso en su vida. Así que, sin demora, la señora Asia tomó a Musa en sus brazos y fue acercándose al faraón diciendo: «Mira qué niño tan bonito, yo lo criaré a este niño». Al escuchar esto, el faraón dijo: «No, este niño puede ser nuestro enemigo, puede ser un niño de los hijos de Israel, lo mataré». Entonces la señora Asia dijo: «¿Qué está diciendo? Si este fuera un niño de los hijos de Israel, ¿cómo llegó contra la corriente del río? Debería haber ido en la otra dirección». Al escuchar este argumento, el faraón no dijo nada más, solo dijo: «Está bien, puedes criar este niño». Luego, la señora Asia entró a la corte real con el profeta Musa, la paz sea con él. Cuando el faraón tomó a Musa, la paz sea con él, en sus brazos y estaba a punto de besarlo para mostrar afecto como si fuera su propio hijo, justo en ese momento, por la orden de Dios, el bebé Musa, la paz sea con él, le dio una bofetada tan fuerte al faraón con su pequeña mano que la corte real tembló. Parecía como si hubiera comenzado un terremoto. Entonces surgió una sospecha en la mente del faraón. Pensó para sí: «Seguramente este niño no es un niño común, debo probarlo». Entonces el faraón le dijo a alguien: «Ve, trae un poco de oro y también fuego, probaré a este niño». Todos los presentes se quedaron estupefactos al escuchar esto.
Cuando esta persona trajo el fuego y el oro, justo en ese momento, Alá Rabbul Alamín, a través del profeta Jibril, la paz sea con él, giró la mano del profeta Musa, la paz sea con él, hacia el fuego. Y Musa, la paz sea con él, comenzó a gritar y a llorar fuertemente. Entonces Asia dijo: «No hay nadie en este mundo con un corazón tan duro y cruel como el suyo. ¿Acaso este bebé inocente sabe la diferencia entre el fuego y el oro?». Posteriormente, la sospecha del faraón se desvaneció, y de esta manera, el profeta Musa sea con él comenzó a crecer en la casa del faraón. Queridos espectadores, el video de hoy termina aquí. Asalamu alaikum, que todos estén bien.